Bienvenidos a un nuevo vídeo AQU en asterisco 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 asterisco. Estoy súper emocionado de tenerlos AQU conmigo una vez /s. Preparen sus palomitas y sus bebidas favoritas, porque hoy tenemos un festún de chisme del bueno. Hoy tenemos un tema, Dugamos Sismolus superíndice 3 Jico. Un terremoto en el mundo del espectrum culo turco. Involucra a dos de las figuras /s queridas, adoradas y, vamos a ser honestos, shippeadas de la televisión superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright han pasado a más menos os luz, eras geolu superíndice 3 jicas, desde que los vimos juntos deslumbrar la pantalla en Erkenci Kwai, esa serie que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, nos hizo reura carcajadas y nos hizo llorar a moco tendido. Pero el interu copyright es en su relacio superíndice 3N, tanto en pantalla, donde la cumica era palpable, como fuera de ella, donde la especulación superíndice 3N alcanzó superíndice 3 niveles estratosfu copyright ricos, sigue /s vivo que nunca. Y hoy vamos a desentrar más menos un poco de drama, porque parece que Can Yaman ha lanzado una, digámoslo así, advertencia, con mayúsculas y todo, a Demet Özdemir que nadie, absolutamente nadie, en este planeta se esperaba. Las redes sociales que arden, los foros de fans explotan y los titulares no dejan de bombardearnos. Pero antes de que nos sumerjamos de cabeza con snorkel y todo, en todo el chisme jugoso, super jugoso, mega jugoso, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. A ese botoncito rojo de ayo abajo. Y activen la campanita. Hagan sonar esa campanita como si no hubiera un mau más menos ana. Para que no se pierdan ni un solo vídeo de nuestro contenido explosivo. AQU siempre estamos al día con las últimas noticias del espectrum culo, los dramas /s impactantes, esos que te dejan con la boca abierta, y por supuesto, el chisme /s delicioso, ese que te hace sentir que es /s tomando tu copyright con tu mejor amiga. Asu que no se lo pierdan, no sean tontos, y formen parte de nuestra gran, hermosa y cada vez /s grande familia de chismosos. Juntos conquistaremos el mundo del chisme. Ahora sin /s preúmbulos vamos a meternos de lleno en el tema. Agárrense de sus asientos. Como saben, como recordamos con nostalgia y como la inteligencia artificial nos recuerda cada 5 minutos en nuestros para ti de redes sociales, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3N, de análisis exhaustivo, de teorías conspirativas dignas de Hollywood. Durante el rodaje de Erkenci Kwai, ese fenu superíndice 3 meno televisivo que trascendió superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, persistentes, incansables. La química entre ellos, por el amor de Dios, era innegable. Era tan real que podías tocarla, podías olerla, podías sentirla vibrar en el aire. Las miradas, esas miradas que se robaban la pantalla, las sonrisas, esas sonrisas cómplices que derretían glaciares, los gestos, esos gestos sutiles que revelaban una conexión superíndice 3N profunda, todo, absolutamente todo, apuntaba a algo /s ayu de una simple amistad profesional. Era un volcán a punto de estallar. Sin embargo, como en las mejores novelas, nunca confirmaron ni negaron explícitamente una relación superíndice 3N, dejándonos a todos, a nosotros, sus fieles seguidores, con la duda perpetua y alimentando a /s los rumores, las fantasías y los fanfics. Nos dejaron en un limbo emocional. Después copyright ese del final de la serie con el corazu superíndice 3N roto, pero con la esperanza intacta, ambos siguieron caminos separados en sus carreras. Demet, nuestra adorada Demet, encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el talentoso cantante Oyuzhan Koupárrafo, una boda que fue un evento nacional, un cuento de hadas moderno, un festún para los ojos. Aunque lamentablemente, como todos sabemos y como nos dolió superíndice 3 a todos, su matrimonio llegó superíndice 3 a su fin recientemente, dejando a muchos con el corazu superíndice 3 en roto y cuestionando la naturaleza del amor verdadero. Can, por su parte, nuestro apuesto Can, también copyright N ha estado enfocado en su carrera internacional, conquistando el mundo con su talento y su carisma, trabajando en proyectos en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella, y en otros pauses. Pero a pesar de la distancia física, del tiempo transcurrido y de las vidas separadas, el fantasma de Erkenci Kwai, ese fantasma lleno de magia y romance, y la pregunta de copyright paso superíndice 3 realmente entre ellos, ese misterio que nos atormenta a todos, sigue presente. Es una espinita clavada en el corazu superíndice 3N.
Y es AQU, damas y caballeros, donde entra en juego esta advertencia de Can Yaman. Prepárense para el drama. Verun N. En los últimos meses, Demet ha estado en el ojo del huracán N, en el centro de la tormenta mediática, debido a su divorcio y a los rumores que la vinculan con diferentes personas. La prensa turca, como ya saben, es implacable, despiadada, sanguinaria, y no duda en especular, exagerar, inventar y retorcer cualquier detalle para vender revistas y conseguir clics. En medio de todo este caos mediático, de esta vorágine de chismes y rumores, Can Yaman ha permanecido relativamente silencioso, al menos públicamente. Un silencio que gritaba que 1000 palabras. Pero recientemente a AQU viene el bombazo, durante una entrevista para un medio italiano, un medio que, dicho sea de paso, siempre ha mostrado un gran copyright en la figura de Can. Can hizo una serie de comentarios que han sido interpretados, analizados, diseccionados y reinterpretados hasta la saciedad como una advertencia indirecta a Demet. No la nombro superíndice 3 directamente, no, eso será demasiado obvio. Pero las alusiones eran bastante claras, las indirectas eran directas que una flecha y las entrelíneas hablaban a gritos. Fue un ataque ninja de sutileza. En la entrevista, Can hablaba sobre la importancia de la privacidad en la vida de un actor, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Dijo algo así como: cuando eres una figura pública, tu vida se convierte en un tema de copyright para muchas personas. Todo el mundo opina, todo el mundo juzga, todo el mundo cree que tiene derecho a saberlo todo. Pero es fundamental establecer límites, trazar una línea en la arena y proteger tu intimidad. No todo tiene que ser compartido con el mundo. Algunas cosas deben permanecer sagradas y privadas. Hasta AQU, todo parece bastante inocuo, ¿verdad? Un simple consejo, un comentario general, una reflexión superíndice 3n sobre la fama y la atención superíndice 3n mediática. Casi podríamos estar de acuerdo con diéresis copyright L. Pero luego a AQU viene el giro inesperado. Can agregó superíndice 3, algo que hizo que las alarmas sonaran, que las sirenas se encendieran y que los titulares se escribieran solos. Dijo: creo que es importante ser consciente de las consecuencias de tus acciones. Cada paso que das, cada palabra que dices, cada decisión superíndice 3n que tomas tiene un impacto. Lo que haces y dices puede tener un impacto duradero, no solo en tu propia vida, sino también copyright N en la vida de las personas que te rodean. Por eso es fundamental ser responsable y pensar antes de actuar. Boom. Explosión superíndice 3n. Terremoto. Erupción superíndice 3n volcánica. Auestu. Esa frase en particular, esa declaración superíndice 3n aparentemente inofensiva, es la que ha generado toda la controversia, la que ha encendido el debate y la que ha puesto a temblar a la prensa turca. Muchos han interpretado esas palabras como una advertencia velada, una reprimenda sutil, una llamada de atención superíndice 3n disfrazada, a Demet, instándola a ser cuidadosa con sus decisiones y a considerar el impacto que éstas pueden tener en su reputación superíndice 3n y en la de las personas cercanas a ella. Es como si le estuviera diciendo: Demet, ten cuidado con lo que haces, que nos salpica a todos. ¿A qué copyright se refiere Can exactamente? Bueno, AQU es donde la cosa se pone interesante y donde las especulaciones se multiplican como conejos. Algunos creen que Can estuvo preocupado por la forma en que Demet ha manejado su divorcio y los rumores posteriores. Quizá se siente que ha sido demasiado abierta, que ha compartido demasiado en redes sociales o que ha tomado decisiones que han alimentado a el intero copyright de la prensa. Otros maliciosos, cúnicos, amantes del drama, sugieren que Can podrá estar celoso o resentido por el con diéresis copyright sito de Demet, que no puede soportar verla brillar, o incluso que podrá estar tratando de proteger su propia imagen al distanciarse de ella. Dicen que no quiere que su reputación superíndice 3n se vea afectada por el escándalo. Pero seamos honestos, familia chismosa, es imposible saber con certeza les son las verdaderas intenciones de Can. Podrá ser simplemente un consejo bien intencionado de un amigo preocupado, un gesto de apoyo desde la distancia. O podrá ser algo profundo, complicado, oscuro. Lo que es cierto es que sus palabras han resonado en la prensa turca, que han provocado un tsunami de noticias y comentarios y que han reavivado el debate sobre su relación superíndice 3n con Demet.
Y la pregunta del Miyu superíndice 3n, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quita el sueu más menos o, es CU superíndice 3 mo reaccionaru, Demet a esta supuesta advertencia. Hasta el momento ha permanecido en silencio como una esfinge, sin hacer ningún comentario al respecto. Pero conociendo su carácter, su fortaleza y su independencia, es probable que no se quede callada por mucho tiempo. Demet no es de las que se esconden debajo de la alfombra. Serú fascinante, emocionante, adictivo. Ver CU superíndice 3 mo se desarrolla esta historia y si finalmente veremos una respuesta directa de Demet a Khan. Lo que podemos asegurar, lo que podemos garantizar, lo que podemos prometer es que el drama es tu servido, que la mesa es tu puesta y que estaremos aquí, como siempre, para mantenerlos informados de cualquier novedad, de cualquier giro inesperado y de cualquier chisme jugoso. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones, los rumores y el chisme, creo que es importante recordar que tanto Khan como Demet son personas reales, de carne y hueso, con sentimientos, con emociones y con vidas privadas. Es fácil caer en la trampa de juzgar y criticar sus acciones desde la comodidad de nuestras casas, pero debemos recordar que no conocemos toda la historia, que no sabemos lo que realmente pasando y que todos merecen respeto y privacidad. Es cierto que son figuras públicas, que su vida es expuesta al escrutinio público, pero eso no significa que tengan que renunciar a su derecho a la intimidad y a tomar sus propias decisiones. No son robots, son seres humanos. Que antes de sacar conclusiones precipitadas, antes de lanzar piedras, antes de emitir juicios, tratemos de ponernos en su lugar y de recordar que todos cometemos errores, que todos tenemos derecho a equivocarnos y que todos merecemos una segunda oportunidad. En fin, volviendo al tema principal, la advertencia de Khan Yaman a Demet Özdemir ha generado un gran revuelo en la prensa turca y ha reavivado el interu copyright S en su relación superíndice 3n. No sabemos con certeza les son las verdaderas intenciones de Khan, pero sus palabras han sido interpretadas como una advertencia velada a Demet para que sea cuidadosa con sus decisiones y considere el impacto que éstas pueden tener en su reputación superíndice 3n. CU superíndice 3 mo reaccionaru Demet. Eso aún es por verse. Pero lo que es seguro es que esta historia continuaru, dando de copyright hablar en los superíndice 3 simos duas. Prepu rense para ese drama. Y bueno, familia chismosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, especulación superíndice 3n y chisme del bueno. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores, especulaciones y teorías basadas en la información superíndice 3n que hemos recopilado de diferentes fuentes. No tenemos ninguna prueba definitiva de nada. Que tomen todo con pinzas, no se tomen nada demasiado en serio y recuerden que esto es solo entretenimiento. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Son la mejor familia chismosa del mundo. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué copyright opinan sobre esta situación superíndice 3n. ¿Creen que Khan estaba realmente advirtiendo a Demet? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3n de la prensa? ¿Creen que hay gato encerrado? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y de compartirlo con todos sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos y con todo el mundo. Que el chisme se extienda como la superíndice 3 lbora. Y lo es importante suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 simos vídeos. Siempre tenemos contenido nuevo y emocionante preparado para ustedes. Prepu rense para sorpresas. Que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Chao. Y recuerden, mantengan el chisme vivo.